Hola, en esta oportunidad vamos a discutir el tema de homotecias. Las homotecias transforman una figura plana en otra figura de igual forma, pero de igual, menor o mayor tamaño. Eso va a depender de un valor o razón que vamos a denotar con la letra K a partir de un elemento o un punto que se denomina centro de la homotecia. Para aclarar un poco estos conceptos, a continuación vamos a ver un pequeño video explicativo. En esta oportunidad vamos a trabajar el concepto de homotecias. Las homotecias transforman una figura plana en otra figura de igual forma, pero de menor tamaño o de mayor tamaño, según el valor de la razón K a partir de un punto que se denomina centro de la homotecia. En nuestra pantalla podemos observar precisamente tres de los elementos que se hacen mención en este tema. A la izquierda tenemos un punto A, el cual vamos a denominar centro de la homotecia. A la derecha tenemos una imagen o una figurita de una caricatura de un ratoncito que se llama Lento Rodríguez. Y arriba tenemos un control que me sirve para dar diversos valores a la constante K conforme yo muevo el botón, ¿verdad? Entonces, como pueden observar, se puede obtener tantos valores positivos como negativos, ¿verdad? Entonces, eso es como una especie de control. Estamos usando un software que se llama GeoGebra y quise escogerlo porque nos va a permitir ver en forma dinámica este concepto. Precisamente la idea es que ustedes puedan observar esas transformaciones geométricas de una manera más viva, de una manera más real, ¿verdad? Y no necesariamente plasmadas en hoja y papel. Aquí vamos a activar un pequeño comando que nos va a permitir generar esa homotecia. Tenemos que hacer un clic sobre la imagen a la cual le vamos a aplicar la homotecia, luego hacer un clic en el centro de la homotecia y automáticamente nos va a desplegar un pequeño cuadro de diálogo en donde nosotros tenemos que digitar el valor de K. Nosotros no vamos a poner un valor en específico, sino que vamos a poner K, nada más. Le damos OK. Y bueno, ahí se generó una imagen que, como pueden ver, ¿verdad? En este momento, si yo muevo el control, entonces ahí se va a generar una imagen que va a cambiar de tamaño. Entonces, lo que vamos a hacer es explorar de qué forma afecta el cambio en los valores de K el tamaño de las figuras. Entonces, vamos a analizar un primer caso, que es cuando el valor de K es mayor que 1. Entonces, cuando el valor de K es mayor que 1, podemos observar que la figura original se ve aumentada de tamaño. En este caso, voy a detenerme aquí precisamente en K igual 2 para aclarar un poco el concepto o el significado de ese valor en el contexto de lo que generó o de lo que provocó en el cambio de la imagen. En este caso, cuando la K vale 2, lo que estamos diciendo es que todos los elementos de la imagen, desde el sombrerito del ratón hasta el pañuelo, la cola, el letrero del gato, en fin, ¿verdad? Todos esos elementos presentes en la imagen aumentaron al doble de su tamaño. Ahora, si nosotros hacemos que la K valga 3, por ejemplo, entonces obtenemos esta nueva figura y eso significa que todos los elementos de la figura original triplicaron su tamaño, ¿verdad? Todos los elementos de esa imagen original aumentaron 3 veces con respecto al tamaño original. Entonces, ese es uno de los efectos que genera el valor de K. Aumenta el tamaño de las figuras para valores de K que sean mayores que 1. Cabe mencionar que, digamos, la figura original recibe por nombre preimagen y la figura que se forma recibe por nombre imagen, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasaría si el valor de K toma el valor de 1? O sea, que valga 1. Observen que la figura como que se fue reduciendo de tamaño hasta que calzó a la perfección con la figura original. Vamos a recrear ese momento otra vez. ¿Ven? Ahí estoy en K igual 2
Y bueno, conforme va disminuyendo el valor de K hasta llegar al 1, entonces eso hace que el tamaño de la figura disminuya y que coincida exactamente con la figura original. Entonces, cuando el valor de K es 1, genera una nueva figura que es exactamente igual a la original. Ahora, vamos a mostrarles qué sucede cuando el valor de K es un valor menor que 1. Entonces, vean qué interesante. Aquí, cuando el valor de K es menor que 1, lo que sucede es que la figura disminuye su tamaño. Entonces, se puede decir que si la figura de la derecha es nuestra preimagen, nuestra figura original, entonces la nueva figura disminuyó todas sus medidas de tamaño a la mitad, porque precisamente 0.5 representa un valor que es la mitad de una unidad, ¿verdad? Entonces, por eso todas las medidas se ven disminuidas en tamaño. Ahora, y si yo hiciera que el valor de K fuera 0.2, 0.2 es un valor que si lo convertimos a fracción, equivale a un quinto. Entonces, ¿qué significaría eso? Que todas las medidas de esa imagen eh, se redujeron a la quinta parte de la medida original. En otras palabras, ahora el sombrero de nuestro ratón es 5 veces más pequeño o el letrero del gato es 5 veces más pequeño. ¿De acuerdo? Ahora bien, vamos a explorar qué pasaría si la K vale 0. Bueno, si la K vale 0, resulta que la figura desaparece. Entonces, cuando la K vale 0, no hay homotecia y por lo tanto no hay figura que se pueda formar. Ahora, lo que sigue es muy interesante porque eh, resulta que cuando K toma valores negativos, genera un efecto diferente, aparte del aumento o disminución del tamaño de la figura original, va a generar un efecto diferente. Entonces vamos a mostrárselos. Si la K toma un valor menor que 0, pero mayor que menos 1, entonces pueden ver que la figura original es igual, es de un tamaño más pequeño, su tamaño disminuyó, pero a la vez también giró 180 grados. Pueden ver que la figura está volteada, entonces eso es síntoma de que ya giró, de que esa figura giró 180 grados. Entonces, cuando los valores de K son menores que 0 y mayores que menos 1, la figura original, aparte de experimentar una disminución del tamaño, experimenta una rotación de ella de unos 180 grados. Ahora, si el valor de K es equivalente a menos 1, entonces podemos ver que las dos figuras son exactamente iguales. La única diferencia es que la imagen o la figura imagen está rotada 180 grados, ¿verdad? Tuvo un giro de 180 grados. Y cuando el valor de K es menor que menos 1, podemos observar que se genera una figura de mayor tamaño, pero que está girada 180 grados. Entonces, a manera de recreación, como pueden ver, los valores de K generan un efecto diferente en el aumento o disminución del tamaño de la figura original, ¿verdad? Y en cuanto al signo, el signo del valor de K determina si la figura rota o no rota. Si la si la homotecia tiene un valor de K positivo, entonces no existe rotación alguna de la figura, solo hay un aumento o disminución de su tamaño. En cambio, si el valor de K es negativo, entonces sí la figura, aparte del aumento o disminución del tamaño, va a experimentar una rotación de 180 grados. Bien, producto de este video vamos a tratar de resumir algunos de los casos que ahí se manifestaron. Cuando el valor de K es mayor que 1, la imagen va a aumentar de tamaño.
como se puede apreciar en esta ilustración. Si la K fuera igual a 1, entonces la imagen es exactamente igual a su preimagen. Y no solo eso, sino que ambas van a coincidir, una superponiéndose a la otra, ¿verdad? Ahí en ese momento, tanto la imagen como la preimagen están superpuestas, están una encima de otra. Si el valor de K es un valor entre 0 y 1, entonces la imagen va a disminuir su tamaño. Observen que, como dato curioso, en este caso siempre la imagen va a estar ubicada entre el centro y la preimagen. Ahora bien, si los valores de K son menores que 0, pero mayores que -1, entonces la imagen va a disminuir su tamaño, pero va a sufrir un giro de 180 grados. Si K es igual a -1, la imagen es exactamente igual a su preimagen, pero gira 180 grados. Si los valores de K son menores que -1, la imagen aumenta de tamaño y gira 180 grados. Ahora bien, estas homotecias las vamos a clasificar en dos tipos. Vamos a comenzar con la homotecia directa. ¿Cuándo nosotros decimos que una homotecia es directa? Una homotecia va a ser directa cuando los valores de K son mayores que 0. Por ejemplo, podemos observar ese caso en donde tenemos una homotecia en donde se aumenta el tamaño de la figura, puesto que el valor de K es mayor que 1. O bien, el caso en que la homotecia tiene un valor de K igual a 1, en donde ambas, tanto la preimagen como la imagen, son iguales en todo sentido, coinciden inclusive en la posición que tienen ellas dentro de la homotecia. O el caso en que la K es un valor entre 0 y 1, ¿verdad? En donde eh, tenemos que la imagen está ubicada entre el centro y la preimagen. Algo interesante al observar en esas tres ilustraciones es que tanto la preimagen como su imagen, para el caso de las homotecias directas, siempre se encuentran proyectadas hacia el mismo sector respecto al centro de la homotecia. Como pueden apreciar en las tres ilustraciones, tanto la imagen como la preimagen se ubican a la derecha de ese centro de la homotecia. Ahora bien, en el caso de la homotecia inversa, ¿cuándo nosotros decimos que una homotecia es inversa? Cuando los valores de K son menores que 0. Aquí podemos apreciar el caso en donde los valores de K toman valores entre -1 y 0. O este caso cuando el valor de K es igual a -1. O este caso en donde el valor de K es igual a -3. Entonces, en todos esos casos hay algo que los identifica. Y es el hecho de que cuando una homotecia es inversa, tanto la preimagen como su imagen se encuentran en sectores opuestos respecto al centro de la homotecia. Observen que en todas las ilustraciones, la imagen y la preimagen están en sentidos opuestos con respecto al centro de la homotecia. Una está a la izquierda, otra está a la derecha. Ahora bien, producto de la homotecia, es importante identificar y definir qué son los elementos homólogos de ella. Entonces, vamos a llamar elementos homólogos de una homotecia a aquellos elementos que correspondan entre sí en la preimagen y en la imagen. Entonces, vamos a poner una ilustración de una homotecia. Ahí están su centro, su preimagen, su imagen, y podrán ver algunos elementos que quise identificar con colores. Esos elementos que identificamos con colores, son los elementos que vamos a llamar homólogos. Entonces, pueden haber elementos homólogos que sean puntos, pueden haber elementos homólogos que sean lados, o pueden haber elementos homólogos que sean ángulos. En esta segunda ilustración también quise reflejar ese concepto, ¿verdad? Identificar con colores cuáles son los elementos homólogos.
Observen que para la identificación de los elementos homólogos es muy importante ver la forma que tienen ambas figuras y de acuerdo a ella, pues identificar qué elemento de una de las figuras pudo haber originado el otro elemento, ¿verdad? A raíz de lo que vimos en el video anterior. De esa forma, nosotros podríamos en estas dos figuras o en estas dos ilustraciones identificar como puntos homólogos a A con el punto A', que en este caso los reflejé con el color verde. El punto B con el punto B', que en este caso ambos elementos los quise distinguir con el color rojo. Y el punto C con el punto C', los cuales yo los distinguí con un verde más claro, más fluorescente. Pero también podemos hablar de lados homólogos. Por ejemplo, podríamos hablar de que el lado AB es homólogo con el lado A'B', o bien de que el lado AC es homólogo con el lado A'C'. Y finalmente, de que el lado CB es homólogo con el lado C'B'. No hay que dejar de lado que también las figuras poseen ángulos, entonces también es posible identificar ángulos homólogos. No olvidemos que para representar un ángulo existe la notación de tres vértices, o de tres letras, en donde la letra del centro siempre va a ser el vértice del ángulo que nos interesa. De esa forma, cuando nosotros decimos que el ángulo ABC es homólogo con el ángulo A'B', C', lo que estamos estableciendo es que el vértice B, ¿verdad? El vértice B es homólogo con el vértice B'. Y entonces de esa manera el ángulo B va a ser homólogo con el ángulo B'. Solo que aquí estamos representando esos ángulos con la notación de tres letras. En el segundo caso, el ángulo CAB hace referencia al ángulo A. Entonces, ese ángulo A va a ser homólogo con el ángulo A', pero ese ángulo también lo podemos escribir o representar mediante la notación de tres letras como ángulo C', A'B'. Y finalmente, el ángulo BCA, que hace alusión al ángulo C, es homólogo con el ángulo B', C'A', que hace alusión al ángulo C'. Muchas gracias por su atención.